La historia de la matemática está llena de problemas y preguntas interesantes que pueden contribuir a la enseñanza y aprendizaje. Casi todas las ramas de la matemática moderna se centran en el estudio de diferentes tipos de funciones. Estas funciones tienen antecedentes que, aunque desconocidos, pueden lograr una apropiación más eficiente del mismo concepto, que va de la mano con los intereses de la humanidad al intentar describir la naturaleza en la que vive. Conozcamos sobre la evolución epistemológica y construcción del concepto matemático de la función a lo largo del tiempo, y su evolución en el cálculo hasta llegar a la noción que tenemos en la actualidad, ya que con ayuda de los saberes históricos de este concepto se puede hacer compatible con un currículo moderno que permita enriquecer la comprensión y favorecer su uso en la enseñanza del cálculo. Epistemológicamente, este concepto se remonta al nacimiento de los números, desde que los pastores, aún sin saber contar, relacionaban la cantidad de ovejas que tenían con la misma cantidad de piedras o los dedos de sus manos, y así sabían cuántas ovejas se habían extraviado al volver de pastar. Al contar se puede establecer como la forma más primitiva de la función, ya que se asigna a cada ejemplar, en este caso o al objeto de interés, una piedra, un símbolo o una marca que lo identifique, es decir, se determina una correspondencia. Asimismo, se puede observar que la función está estrechamente relacionada con el concepto primitivo de conjunto, de cantidad, y naturalmente al concepto primitivo de número. Los primeros descubrimientos de funciones según la historia de la matemática desde la perspectiva moderna se dieron en la cultura de los babilónicos, y aunque se rechaza que los antiguos babilónicos tuvieran presente el concepto de función en sus trabajos matemáticos, ciertamente se encuentra que usaban funciones específicas donde definen funciones de números naturales sobrenaturales o de naturales sobre los reales. Como prueba de ello se encuentran las tablillas de Pinot, en donde se reflejan cuadrados, cubos y recíprocos de números naturales, específicamente en la tablilla 322. Se describe de un método para resolver lo que hoy en día es una función cuadrática, de manera que los babilónicos instintivamente usaban el concepto de función sin conocerlo. Otra de las culturas a las que se le atribuye el haber trabajado con funciones es la cultura griega. En esta cultura se destaca la relación que se hace entre la función y la geometría. La primera vez que aparece ser claro en la historia, la noción de dependencia entre cantidades sucede con los griegos, en particular con Arquímedes, y las leyes de la mecánica, en las que se establece que cualquier cuerpo sólido que se encuentre sumergido total parcialmente en un flujo será empujado en dirección ascendente por una fuerza igual al peso del volumen del líquido desplazado por el cuerpo sólido. Es un ejemplo claro de dependencia. Otro ejemplo del trabajo de Arquímedes usando funciones es la famosa espiral de Arquímedes, en donde se define como el lugar geométrico en un punto moviéndose a velocidad constante sobre una recta que gira sobre un punto de origen fijo a velocidad angular constante. En los trabajos de Arquímedes se encuentran representaciones geométricas de funciones, ya que también se pueden encontrar en el tratado sobre la esfera y el cilindro, en donde pueden destacar las relaciones que hace entre áreas y volumen. En general, la historia de la matemática va de la mano de los diferentes intereses de la humanidad al tratar de describir la naturaleza, como Ptolomeo intentó describir matemáticamente los fenómenos astronómicos y fue pionero con su obra hasta que Nicolás Copérnico presentó su teoría helicocéntrica un siglo después. En la Edad Media las funciones se ligaron al movimiento con Nicolás Oresme, que diseñó una versión primitiva de representación gráfica para modelar la forma en la que algunas cosas varían, en particular fenómenos naturales, es decir, representó en unos ejes coordenados, por ejemplo, gráficas que relacionaban la velocidad con respecto al tiempo. En la primera representación de función de este tipo, una representación gráfica de funciones comúnmente usadas en la actualidad para todo tipo de interpretaciones, en especial en la física, que ocupa de los objetos del movimiento. La diferencia con las representaciones modernas es que no existía en el trabajo de Oresme ninguna referencia a escala o posiciones relativas, lo que quiere decir que no había una asociación de tipo algebraico. Oresme se estaba acercando a este concepto cuando describió las leyes de la naturaleza como leyes que dan una dependencia entre una cantidad y otra. Además, centra su atención en la variación de cantidades continuas. Por ejemplo, la distancia recorrida por un móvil sobre una trayectoria recta. Luego, basándose en los estudios que realizó Oresme, Galileo construye la gráfica de la velocidad correspondiente a un movimiento uniforme acelerado en función del tiempo, usando el lenguaje de las proporciones, que son importantes resultados que se usan en la física y en la astrología.
en su obra El Gran Libro del Universo. Advierte que la nueva concepción de la matemática es la que expresa realidades físicas de la naturaleza. Se puede concluir que Galileo estaba empezando a entender el concepto de funcionalidad con mayor claridad, puesto que sus estudios del movimiento contienen una evidente comprensión de una relación entre variables junto con el mapeo de funciones, estableciendo incluso funciones uno a uno, lo que son funciones inyectivas. Entonces, con el pasar del tiempo, el concepto de función fue obteniendo significado, dado que durante su desarrollo fue cambiando y definido con más precisión en el transcurso de los años. Se dice que quien usó por primera vez la palabra función fue Leibniz, y junto a Bernoulli usaron esta palabra en el mismo sentido como una cantidad formada de alguna manera a partir de cantidades indeterminadas constantes, ya que Bernoulli ya estudiaba con problemas de cálculo de variaciones donde en las soluciones aparecen las funciones. Pero fue hasta 1829 donde Dirichlet, basado en los trabajos de Fourier, clasifica el concepto de función demostrando resultados concernientes a la convergencia de las series de Fourier, aclarando así la diferencia entre la función y su representación. Definió una función continua y dio un ejemplo de una función definida en intervalos que es discontinua.